a posarse frente a su majestuosidad, frente a su grandeza, y a renovarse como tiene que ser, como que hay que darle un espacio, un respiro para que la naturaleza haga su trabajo, que lo desarrolla plenamente con autonomía, ¿no? Pero lamentablemente en los entornos sociales y humanos no ocurre lo mismo. Cómo concebir y cómo determinar cuáles son las vías que tenemos que exhortar y que tenemos que poner de manifiesto para salir adelante de esta crisis. Ahí hay agoreros del desastre, los del apocalipsis, los que están siempre en contra, los que no aportan sino que son francotiradores. De esos que nosotros lo conocemos en la naturaleza política, hay muchos, y hay descarados, caretucos, que tienen propuestas de solución, que van orientados a favorecer a delincuentes de gobiernos anteriores y no a favorecer y a desarrollar todo lo que significa y demanda un aporte de infraestructura, de comportamiento social, de investigación para resolver el problema del coronavirus. Ya analizaremos, mi querido Alcides, las estadísticas, cómo se presentan y cómo se manifiestan. Alcides, demos lectura entonces a los titulares de los medios de comunicación impresos. Así es, efectivamente, Stalin, a las 6 de la mañana, 36 minutos. ¿Qué dice la portada de Diario El Universo en su página web? Dice, escasez de reactivos para pruebas de coronavirus es otro problema. También Guayaquil reporta más casos de coronavirus que 7 países de la región. Asimismo, este jueves 2 de abril, recuerden, pueden circular autos cuyo último dígito de la placa es 0. Y Jorge Watet dice, estimamos que muertos por coronavirus en Guayas llegarán a 3.500. Veamos lo que dice el diario Expreso de Guayaquil. Dice María Paula Romo, la ministra del Interior o de Gobierno, el mundo se tomará un tiempo antes de regresar a la normalidad, dice la ministra. Y también dice, las universidades no deben elevar el precio de las matrículas. También hay una declaración de Jorge Watet, actual presidente del directorio de Ban Ecuador y a cargo del sector de la tarea conjunta, la comisión de tarea conjunta, que dice Guayas podría llegar a tener hasta 3.500 fallecidos por la pandemia. Y finalmente el Expreso dice, el retorno a la normalidad será lento según especialistas. Veamos lo que nos trae la portada de diario El Comercio de Quito. El Comercio de Quito dice, pruebas son básicas para detectar el COVID-19 y para el alta. Bicentenario podrá recibir 280 pacientes con el coronavirus en Quito. Ministro dice que coronavirus crece de forma exponencial. Se trata del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. También dice el Comercio, migrantes retornan a sus comunidades ante el temor del coronavirus en Ecuador. Y finalmente, ayudas económicas por el coronavirus no son para indocumentados. Y en cuanto a las estadísticas, a 105 días del aparecimiento de la pandemia en el mundo y a 34 del primer caso de coronavirus, en Ecuador actualmente hay fallecidos 98 personas, de las cuales 63 son de Guayas. Hay 76 probables fallecidos por coronavirus, mientras la cifra de positivos subió a 2.758. Guayas tiene 1.941 casos, de los que hemos anotado de los 2.758, 1.941 pertenecen a Guayas. Y en cuanto se refiere al mundo, hasta el momento en el mundo se registran 937.000 casos y más de 50.000 muertos. Estados Unidos con 215.000 casos está primero, seguido de Italia, España, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Irán, Suiza, etcétera. En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el de mayor número de casos, con 4.579, seguido por Ecuador con 2.758, le siguen Chile, México, Panamá, Perú, Argentina y Colombia. Respecto al comentario que tú hacías, estimado Stalin,
he escuchado versiones de medios internacionales tales como BBC, la CNN, Radio Mitre de Argentina y también del comentarista Paile, y en algunas de esas que he escuchado, lamento tener que decir que están exagerando la situación de Guayaquil, porque alguno de ellos habla de que en Guayaquil hay 300 cadáveres que están repartidos por toda la ciudad, lo cual no es cierto. Eso no ha ocurrido, hay una desinformación o aquellas personas que utilizan las redes sociales para desinformar, ¿verdad? También están profusamente haciéndolo, de lo cual pues se toman nota estos medios de comunicación para hacer comentarios y no van a la fuente, no envían a sus propios reporteros para conocer en el terreno lo que sucede en la ciudad, lo cual pues por supuesto que exageran la situación. No decimos que Guayaquil no tiene problemas, la ciudad está muy convulsionada por la cantidad de muertos que ha habido, muchos de los cuales los familiares están a la espera de que sean enterrados legalmente, pero de ahí a decir, como el caso de la BBC de Londres, se escuchaba en la mañana a uno de los reporteros hablar en Radio Mitre que decía que en Guayaquil hay 300 cadáveres que están repartidos por toda la ciudad, que no se los puede sepultar. Son situaciones a las que yo creo que el gobierno debería de aclarar. Por lo menos ya el presidente Moreno anoche en una reacción a través de en las redes sociales, ¿verdad? Ya aclaró por lo menos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se refirió a la situación de Guayaquil, y el presidente le dijo: colegas presidentes, no nos hagamos eco de las noticias falsas que tienen clara intencionalidad política. Todos estamos haciendo esfuerzos en la lucha contra el coronavirus. La humanidad nos necesita unidos. Ese fue el mensaje que de forma indirecta, ¿verdad?, difundió el presidente en relación con las expresiones vertidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respecto a la situación de Guayaquil, estimado Stalin. Mi querido Alcides, estas reflexiones que tú realizas son oportunas, un poco para replantearse en qué dirección debe de avanzar el país. Y cuando hablo del país no hablo del gobierno, hablo de todas las sensibilidades económicas, sociales, políticas, empresariales, en general de la sociedad en su conjunto. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde debemos remar todos, para llevar a puerto seguro esta nave y de esta manera y llegar también con el exterminio de esta pandemia del coronavirus? Sin embargo, hay que sacar adelante el país y todos debemos enarbolar la bandera de la unidad. Hay que alejarse de aquellos mensajes o de aquellos actores que son los que presagian el desastre. Esos, hay muchos odiadores, predicadores del desastre, y lamentablemente la sociedad se va erosionando en su objetivo central, que es conseguir ese ancho cauce democrático. Ayer hablábamos con la licenciada Lourdes Luque, ¿se acuerda usted, mi querido Alcides? Claro que sí. Y había una propuesta muy clara que está tomando cuerpo, que la planteamos y la analizamos con ella, de crear verdaderamente un escenario, ¿no?, de convocatoria de unidad en base a una agenda misma que incorpore todas las sensibilidades económicas, sociales y políticas, para que de esta manera podamos viabilizar una salida a esta profunda crisis. Lo que va a pasar y lo que está pasando, no solamente ahora aquí en el Ecuador, sino en el mundo, debemos de tener en cuenta que las sociedades, los pueblos, los gobiernos, de acuerdo a las decisiones que se tomen, estarán también a futuro determinadas las formas de gobierno que en el mundo se van a implantar o que se van a poner en vigencia. Porque no solamente el problema de salud es el que tenemos que corregir. Después de esto hay que ver qué tipo de sistema en el orden económico tenemos que implementar, en el cultural, porque la humanidad en su conjunto debe de
seguir su camino, pero el camino de la prosperidad, el camino de la libertad, el camino de sistemas democráticos y alejarse de todo lo que se ha significado sometimiento y violencia y atropellos de derechos y dar paso a formas de gobierno, comportamiento social que realmente incorporen el valor de la libertad y de la democracia en cada una de las sociedades. De tal manera que el llamamiento a mantener enarbolada la causa de la unidad, incorporar alrededor de una agenda mínima todas las sensibilidades sociales humanas que existen aquí en nuestro país, es importante. Yo veo llamamiento, dice, ¿dónde están los ricos de mi patria? Entonces también preguntemos, ¿dónde están los que no son ricos, los que son intermedios? ¿Dónde están los pobres de mi patria? ¿Dónde están? Aquí la pregunta es, aquí están todos, para juntos todos contribuir al desarrollo y al enfrentar esta pandemia que realmente tanto daño está causando a las naciones y fundamentalmente también aquí la situación que vivimos en el país. Usted hizo un comentario que realmente resulta morboso, escalofriante, ver cómo las redes sociales ponían cuerpos en la calle, unos incinerándolos, otros estaban prácticamente sacados para evitar su exposición, otras a la entrada de la casa, otros en la vereda. De eso, ¿cuán porcentaje era cierto o no era cierto? Usted ha aclarado algunas versiones a nivel internacional. Si internacionalmente, mi querido Alcides, llega con esto distorsiones esta noticia, imagínense qué está pasando aquí dentro de nuestro país. Por eso, también una de las formas de combate y de protección del coronavirus es estar adecuada y oficialmente informado. Yo creo que el gobierno hace lo que tiene que hacer, porque nadie ha estado preparado para esto. Lo ideal sería que hubiéramos previsto desde hace muchísimos años lo que iba a pasar. Pero estas son cosas que no se pueden prever y ocurren, y sobre la marcha hay que ir encontrando soluciones. De tal manera que el llamamiento es seguir manteniéndose unidos, colaborando desde cualquier instancia donde nos encontremos, y seguir con lo fundamental, el aporte de los ciudadanos, quedarse en su casa, no salir, tomar las previsiones elementales de salud personal para evitar el contagio. Así es. Sí, Stalin, las 6 de la mañana, 48 minutos, este es Radio Atalaya y su programa Sin Amarres. Les tenemos que informar a toda la amable audiencia que hoy, jueves, después de las 10:30, se va a conocer un pedido que ha hecho el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, para que se amplíe el toque de queda las 24 horas solo en la provincia del Guayas. Esta es una decisión que la deberá tomar el COE en reunión que deberá tener hoy en la mañana después de las 10:30. ¿Y por qué hay este pedido? Porque ya los militares anunciaron anoche que van a enviar o ya están enviando fuerzas de élite a Guayaquil por cuanto existe un marcado incumplimiento en el toque de queda, especialmente en sectores como Prosperina, Monte Sinaí y la Isla Trinitaria, en donde, según fuentes militares, no se acata el toque de queda, que va pues en todo el país y también en Guayaquil y Guayas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Vamos a ver qué va a decidir sobre este particular. Ese horario está vigente, desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Sí, pero lo que quiere el gobernador es que sea total, pero sea las 24 horas, ¿verdad? 24 horas, es una decisión extendida, realmente sí, a todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Debe anunciarlo con un día o 2 días de anticipación para que la gente pueda claro cursos alimentarios o alimenticios en su casa, ¿no? Otras informaciones, Stalin y amable audiencia de Atalaya. Desde hoy, el COE Nacional solamente va a emitir un informe diario sobre la situación del coronavirus. Ya no van a ser 2 en 10:30 de la mañana y 4 de la tarde, sino solamente una sola información y nada más. Asimismo, va a salir un boletín relacionado con el registro de defunciones en la provincia del Guayas y los datos comparativos con otros años
según lo informó Jorge Guate, del jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, que además ha hecho una declaración un poco alarmante, porque él dice que aquí en la provincia del Guayas, él cree que van a existir, van a registrarse por lo menos entre 2.500 y 3.000 muertos en los próximos meses. La verdad es que esto ha causado una serie de reacciones en las redes sociales. Y también no se conoce una fecha en la cual se podrían regresar a las actividades o al escenario que vivíamos antes de la crisis. Muchos dicen que aquello va a demorar muchísimos meses más y que no se puede pensar en que esto va a suceder. Y finalmente, Stalin, ya 40.000 personas han cobrado el bono de contingencia que el gobierno ya ofreció y que está entregando, que es de $60. Eso es lo que tenemos que informar hasta el momento, estimado Stalin. Querido Alcides, realmente es una oportuna información, pero ¿qué ha pasado con los despidos masivos que a partir de ayer se empezaron a conocer en denuncia formal en la Subsecretaría de Trabajo? Empresas que están despidiendo, acogiéndose un artículo de crisis, ¿no? Y que han despedido y notificado a los trabajadores. ¿A ellos qué tipo de compensación? Se supone que estaba prohibido hacer despidos peor o mucho más, despidos masivos. Sin embargo, ha ocurrido, la empresa privada lo está haciendo. Sí, ya el Ministerio de Trabajo ya ha tomado nota del asunto y ha informado que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que en esta emergencia se vayan a hacer despidos. El Ministerio del Trabajo ha recibido 458 denuncias de despidos intempestivos, según lo anunció el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, quien hizo un llamado para que trabajadores y empleadores lleguen a un acuerdo sobre muchísimas situaciones, entre ellas la que tiene que ver con el pago de las remuneraciones durante la emergencia. Las denuncias de empleados que han sido despedidos se han conocido sobre todo por las redes sociales. Todas tienen en común que esa decisión se ha tomado con base en el artículo 169 del Código del Trabajo, que dice: el contrato individual de trabajo termina por caso fortuito o por fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario. En todo caso, el ministro dice que en este momento no es posible, en este momento de crisis no es posible por la presencia del coronavirus que se den por terminados los contratos individuales de trabajo por cualquier forma. Vamos a ver qué va a pasar con estas denuncias y con estos despidos, estimado Stalin. Porque imagínese usted, mi querido Alcide, haber recibido alrededor de 300, 400 personas de las que conocemos, notificaciones formales de que se quedaron sin trabajo. Ahí escuchaba un testimonio de alguien que me decía: me faltaban 2 años para jubilarme y estaba esperando el tiempo para quedarme con mi jubilación. Me han notificado testimonios desgarradores, porque finalmente, frente a lo que estamos enfrentando, que es esta crisis del coronavirus, junto a eso, quedarse sin trabajo no realmente es más devastador que el propio virus, pues, mi querido amigo. Así es. Y eso es lo que hay que evitar. Eso no puede ser posible que justo en este ambiente de tanta dificultad y de tanta necesidad no ocurran estas cosas. Debieron haber esperado un tregua al retorno para ver cómo de alguna manera estos impactos de orden económico en el orden laboral se podían mitigar, pero no. Lo primero es en contra del eslabón más débil, que son los trabajadores. Ellos que tienen el derecho, que trabajan como todos los ciudadanos, y que con eso se van garantizando la sostenibilidad de su hogar. Hoy resulta que están en trabajo. Vamos a ver qué pasa más adelante. He escuchado justamente lo que usted dice, Alcide, la declaración del ministro Poveda de Trabajo, y bueno, dice que van a revisar esa situación, pero que por ningún concepto se puede permitir que haya despido en estas circunstancias. Vamos a ver más adelante si se hace justicia por este tipo de derecho, porque si no, esto va a generar otro caos, mi querido amigo. Ya no es la lucha contra el coronavirus, sino la lucha contra los despidos masivos que se están experimentando alrededor de esta situación.
Oiga, estimado Stalin, antes de ya darle paso a Carlos para que transmita los breves comerciales, un último hecho que no tiene nada que ver con el coronavirus. A los tiempos, en las informaciones, ahora ya no vamos a hablar del coronavirus, y es el relacionado con el anuncio que ha hecho el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, que ha convocado para el 7 de abril, el martes 7 de abril a las 10 de la mañana, a la reinstalación de la audiencia del caso Soborno 2012-2016, donde leerá su sentencia sobre los 20 procesados por el delito de cohecho, que incluye al expresidente Rafael Correa, así como exfuncionarios y empresarios. Vamos a ver qué va a pasar respecto de la sentencia que ha anunciado el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, estimado Stalin. Además, mi querido Alcides, importante recordar que el día de ayer la Fiscalía hizo allanamientos con motivo de la denuncia, ¿no? Irregularidades, distorsiones o actos de corrupción, de denuncia pública, ¿no? Que hubieran ocurrido en compra de insumos médicos, producto de toda la crisis del coronavirus que vivimos en el país. Vamos a ver cuál es el enlace también de este proceso investigativo, mi querido Alcides. Oiga, y a propósito de ese tema que usted tocó último, reapareció finalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ha anunciado que van a integrar una veeduría para examinar los contratos públicos suscritos durante la emergencia por el coronavirus. Les recuerdo, Stalin, que hay como 580 empresas estatales que se están aprovechando de esta emergencia para empezar a contratar situaciones, obras que no tienen nada que ver con el tema de la emergencia. Ya la Contraloría parece que está tomando nota del asunto, pero es que mire, apenas se dicta una medida de emergencia que pues hace que muchos pasos administrativos y burocráticos no se prescindan, ¿verdad? Ahora resulta que están apresuradas en contratar y en comprar asuntos que no tienen nada que ver con el tema de la emergencia sanitaria. O que lo debieron haber comprado en condiciones normales. Así es. 6 de la mañana, 57 minutos. Volvemos después de esta breve pausa comercial, estimado Carlos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la Alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Desde ATM te contamos que el sistema de placas por días debe utilizarse solo para salir a comprar víveres o medicinas. Así, el lunes y viernes podrán circular las placas terminadas en 1, 2 y 3. Martes y sábados podrán circular con el 4, 5 y 6. Miércoles y domingos podrán circular con el 7, 8 y 9. Lunes y jueves podrán circular con el 0. Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM en coordinación con la Alcaldía. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia, y esto puedes hacerlo tan solo quedándote en casa. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Quédate en casa. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tu app mejorada de Interagua viene con nuevas funciones y mejores servicios. Desde ahora podrás tener el control de tus consumos, pagar en línea, conocer lo que pasa en tu sector, informarte de las programaciones de trabajos, chatear con asesores en línea y mucho más. Mantén el control del agua con la aplicación de Interagua desde cualquier dispositivo las 24 horas del día. Descárgala. Disponible para Android e iOS. Interagua, siempre contigo.
Mientras estamos en casa, un contingente humano de técnicos, operadores, conductores y gestores ambientales trabajan arduamente sin cesar para mantener el servicio de agua potable con calidad en nuestra ciudad. Estos valientes trabajadores están 24 horas, 7 días a la semana, a pesar de la emergencia sanitaria del coronavirus. El agua es vida y el alcantarillado es salud, en especial en estos momentos de crisis que vivimos. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la Metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sé un héroe, quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Las 7 de la mañana 2 minutos, 7 de la mañana 2 minutos, ya tenemos en el contacto telefónico al doctor Alfredo Negrete Talenti, quien es director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec, columnista de Diario El Comercio y antes fue, entre otros cargos, secretario general de la Administración. Hoy el doctor Negrete, en su columna de los jueves, ha escrito un tema relacionado con algo que muchas veces está oculto, pero que de repente aparece en momentos inusitados como este, el tema del regionalista y el regionalismo. Doctor, leí antes varios comentarios de personajes generales, por ejemplo, de Antonio Valencia, el connotado futbolista ecuatoriano que jugó muchos años en Inglaterra. Dice, en este momento pido que se acabe el regionalismo y que todos, desde sus lugares, apoyen a los que están luchando contra esta enfermedad. También se agrega Antonio Valencia, el columnista David Samaniego, y por ende también uno de los principales protagonistas, don Melvin Hoyos, quien dice, el regionalismo es absurdo, pero defenderé a mi gente ante cualquier ataque. Usted ha hecho un comentario, doctor, y quisiéramos que lo amplíe, un comentario en el Diario El Comercio que ha titulado Brote Regionalista. Efectivamente, el regionalismo es algo de la cual no nos podremos lamentablemente desprender los ecuatorianos. Buenos días, doctor. Buenos días. Entre todos los problemas aristas que nos trae esta pandemia, en el Ecuador particularmente, entre los factores negativos, se ha producido el surgimiento de un fenómeno que nos caracteriza mucho como sociedad pequeña en extensión y densidad poblacional, que es el regionalismo, es decir, la expresión de contradicciones extremas originadas en sectores diferentes porque la naturaleza, la geografía y la historia así los pudo. No buscamos las coincidencias cuando más las necesitamos, sino que buscamos el buscar a un culpable. Y esto se ha producido lamentablemente en las semanas anteriores, donde se sostenía que el guayaquileño era de por sí indisciplinado y desorganizado, y que por lo tanto el virus, la pandemia y los efectos negativos de un fenómeno tan cruel era mucho más grave. O sea, se ponía primero la causa, es que son indisciplinados, y luego el efecto es más grave.
Si nosotros quitamos la causa, diríamos, si teóricamente los guayaquileños, guayacenses fuesen disciplinados y ordenados, los efectos sean menores. Pero ese es un subjetivismo perverso que está amparado en prejuicios. Los unos son ordenados y los otros desordenados. Y mire usted, siempre la generalización que no conduce a ninguna cosa, solamente conduce a la conclusión. La conclusión es lo mismo que se sostiene desde el principio, es que son indisciplinados. O sea, si fueran disciplinados, el virus sería menor. ¿Cómo comprobamos si somos más o menos indisciplinados en una situación que fue imprevista en nuestras características de clima, de habitación, de hacinamiento? Por favor, ¿cómo podemos expresar cuando no vivimos en una barriada pobre y en una localidad de vivienda miserable? Podemos tener la desfachatez de decir es que son indisciplinados. ¿Qué es lo indisciplinado y qué es lo desordenado? ¿No es acaso la situación económica y social que nos conduce por buscar un trabajo o un techo, vivir en condiciones miserables? La situación es muy compleja y lo que menos se podía esperar es que en este momento surja una manifestación que no conduce al frente común, a la unidad y ahí sí al tratamiento ordenado en busca de la solución. Doctor Hernández, buenos días. Stalin Poveda le saluda. He escuchado con detenimiento las reflexiones que usted ha realizado alrededor de la pregunta que le hiciere nuestro compañero Alcides. Yo creo que el tema del coronavirus no discrimina regiones y que el regionalismo al cual se refieren o al cual se hace referencia tiene que ver con comportamiento de actitudes de odio, de confrontación, de oportunismo político, ¿no es cierto?, de actores que en estas circunstancias pretenden pescar a río revuelto y que le hacen mucho daño a una propuesta de unidad, a una propuesta de ampliar democráticamente la participación de todos los actores sociales, económicos y políticos para encontrar una salida y llevar a puerto seguro este barco que es nuestro país. Sin embargo, hay mucha conspiración de nosotros mismos internamente que no permite realmente dejar avanzar. Y ahí se encuentran todas estas expresiones de oportunismo político, ¿no? Que son manifestaciones que todos los días la vemos a través de las redes sociales. ¿Cómo incorporar una nueva razón de ser en términos de la corresponsabilidad general dentro de la sociedad? Una agenda que permita enarbolar una causa de unidad en un solo puño para llevar adelante o salir de esta profunda crisis que hoy afecta a nuestra economía. De la misma manera, aprovechemos la experiencia que yo creo que en conjunto sí es positiva, ese término tan conflictivo y difícil de entender que es la disciplina. Todos estamos en este momento encerrados, todos estamos en cuarentena, son unas excepciones los que laboran por necesidades básicas nacionales, los que están afuera. Todos estamos incómodos, todos queremos estar en el puesto de trabajo. Estar en el puesto de trabajo nos da una seguridad psíquica de que estamos en el lugar adecuado y justificando ese lugar para nosotros. Sin embargo, estamos cediendo en busca de un beneficio colectivo, que es la sanidad nacional, estamos cediendo esa independencia del trabajo, esa presencia en nuestro trabajo, y nos hemos disciplinado con la cuarentena. De la misma manera, aprovechemos y digamos, vamos a salir de la única manera posible, que un objetivo, un frente y una organización común, no dispersa, ni en la salida nos produzcamos contradicciones y confrontaciones que no nos van a ayudar a ningún punto, sino por el contrario, van a perjudicar el objetivo. En ese objetivo creo que es un momento, doctor, en que en la salida, en ese objetivo que usted está planteando, doctor, ¿cómo se incorpora la academia? ¿Qué aporte tiene la academia en la perspectiva de encontrar una solución a la crisis?
¿Aumentarán, por ejemplo, las pensiones a nivel de las universidades? ¿Qué previsiones se están tomando? Mire, yo creo, bueno, todas las universidades que yo conozco, y he hecho un conteo el día de ayer, internamente estamos trabajando, llámese en línea, llámese preparando estudios, ya preparándose como que si mañana fuese el día en que comenzamos nuestras actividades. Eso es fundamental desde el punto académico. Pero la vía común tiene puntos de los cuales debemos pensar en este momento todos con dos características. Yo pongo en el artículo de hoy y cito a Felipe González, el líder español, cuando se le preguntaba por el éxito de los acuerdos de la Moncloa, que tuvieron una característica, estuvieron desde los más conservadores, de los empresarios más radicales, de los gremialistas más duros, hasta los partidos comunistas y socialistas. Y se le preguntó a Felipe González, ¿y cuáles fueron las guías, las luces que tuvieron para seguir adelante y lograr el propósito? Y él señaló dos en una entrevista en Argentina. La primera, olvidémonos de echarnos la culpa los unos a los otros. Veamos adelante. Y la segunda, que es importante para el Ecuador, no coincidamos en 2, 3 o 4 o 20 objetivos. Señalemos 3 puntos en común y avancemos sobre los 3 puntos. Y así salió España, así se lograron derrotar al franquismo y seguir una España contemporánea. Qué fácil parece esa voz nos llega a nosotros y nos dice, a ver, nos tenemos que unir, nuestro país, busquemos 3 puntos, olvidémonos de echar quién es el culpable, miremos al frente. Claro. Yo tengo que añadirle algo que es fundamental y que algo lo dice usted respecto a las universidades. Este acto, digamos las palabras exactas, es por naturaleza política y mucho más política del Ecuador, que saliendo de esta crisis tan dura y tan cruel, ya nos enfrentamos a un escenario electoral. Entonces hay una tendencia quizás humanamente explicable que queremos hacer campaña en pleno de la crisis humana. Y eso es grave y sin que sepan los autores es bárbaro. Aquí en este momento busquemos una salida. Y parte de la salida es encontrar una guía individual o corporativa que no sea parte del proceso electoral, que no esté en campaña. Porque claro, si yo estoy en campaña, para buscar esta salida, unos me seguirán y otros no. Por el contrario, otros buscarán otra salida o serán contrarias a la mía y llegamos simplemente a una salida de caos. Perfecto. Puede ser, antiguamente lo fue, La Iglesia Católica, neutral, convocaba a las partes para sentarse y ver cómo se mira adelante. Y recordemos a González, olvidémonos de echarnos por el momento la culpa. Vendrá tiempo para aquello. Tratemos de estar todos, no los iguales, los diferentes, los contradictorios. Incluso los que tengamos apetencias electorales nos sentamos, pero no dirigimos ni convocamos. Esta palabra o esta frase es clave. Ni dirigimos ni convocamos si no fracasamos. Claro, lo que ponía la Iglesia Católica, yo puedo pensar en grupos corporativos no necesariamente vinculados en conjunto a un proceso electoral como pudiera ser la EDEP, Asociación de Editores de Periódicos, las corporaciones de cámara, no una cámara, varias. Siempre cuidémonos, siempre hay que cuidarse de que exista un solo frente, una opinión, una ideología, porque eso lo que hace es llevar agua a su propio terreno, nos confunde y perjudica al país. Clarísimo, doctor, el mecanismo viable en todo a favor de la institucionalidad y la democrática, pero le quiero decir algo, aquí en nuestro país se busca este tipo de unidad. Primero se busca y nadie quiere aceptar ser convocado el uno por el otro. Como usted dice, no veamos culpables en los unos en el otro, pero no quiere ser. Entonces todos quieren elegirse como el que legitima la convocatoria, sin previamente haberse puesto de acuerdo en esa agenda misma, que es la que debería liderar la presencia y la legitimidad de la convocatoria. Yo creo que hay que avanzar y evolucionar
dejar al lado esas taras, esos sectarismos que tanto daño le hacen al país. Yo creo que el momento es oportuno, el desafío es inmenso y los tiempos vienen cortos. Ojalá que en la parte sanitaria de la salud sean más cortos y podamos reintegrarnos y podamos hacer nuestro trabajo. Pero eso, y hay que aclarar, no sucede que volvemos a la misma situación que estuvimos el último día de las últimas horas en que estábamos trabajando. Nos cambió el escenario. Todo el escenario cambió. Y entre lo que debe haber cambiado, no lo conocemos el escenario, es la parte política electoral. Ya no somos distintos. Somos un pueblo en este momento deprimido, en este momento angustiado. No nos interesa el proceso electoral. Debe interesarnos. No vamos a interrumpir la democracia por el coronavirus, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Y busquemos en el Ecuador de hoy, de ese Ecuador que nos dicen en El Salvador que somos una prueba exacta de lo que no debemos hacer, ese Ecuador que estamos vendiendo al mundo, que es un país tan primitivo que ni siquiera tiene ataúdes para enterrar a sus muertos. A ese país tenemos que decirles, vamos a salir adelante, nuestros puntos son estos y tenemos un compromiso de seguirlos durante los próximos tiempos. Próximos tiempos significa el proceso electoral, la realización decente del proceso electoral, respetar sus reglas, respetar sus resultados y desde ya tener compromisos en algunos puntos clave para que el próximo gobierno de entrada no se caiga, sino que de entrada, como deben ser todos los procesos racionales, comience. Y al comenzar un proceso institucionalizado, comienza la superación de un momento tan difícil que vive el Ecuador. Eso que usted nota, doctor, es fundamental, porque lo que viene para el nuevo gobierno no es irse a sentar a administrar ya la prosperidad, sino justamente resolver la profunda crisis económica, social, política, cultural que ha dejado el coronavirus. Por eso, vuelvo a esas mismas palabras, vamos a coincidir en tres puntos que deben ser básicos, poniendo como ejemplo, no son los únicos, pueden ser otros. En primer lugar, firmado públicamente todo lo posible, establecer una moratoria política para la gestión del próximo gobierno. Punto. En segundo lugar, sin dar un cheque en blanco, facilitar desde el Parlamento la conducción de las tareas económicas complejas y gravísimas que tiene el Ecuador. Y cualquiera sean las decisiones, inmediatamente aceptarlas como tal. Regresemos nuestra memoria a Chile, cuando recuperó la democracia. Todos querían justicia. Y el presidente Patricio Aylwin dijo una frase histórica que en su momento fue mal comprendida. A los desesperados por sus víctimas, por los desaparecidos, les dijo, unámonos en un frente. Primero la verdad y luego la justicia. Volvamos al Ecuador de nuestros días y de los días siguientes. Doctor vamos Negrete, a establecer este programa, vamos a debatirlo, discutirlo y llegamos a una solución concertada y nos comprometemos en esta concertación de respetarlo. No podemos firmar una cosa hoy día y al día siguiente comenzar a la oposición. Estas son elecciones que ya nos debe comenzar a hacer pensar el famoso virus. Decíamos que la situación es diferente. Parte de esa diferencia es que nosotros seamos diferentes. Claro, nosotros seamos diferentes individual, familiarmente, pero públicamente diferentes.
Doctor Negrete. Si no nos gusta el proceso electoral, ya está aprendido. Hay que seguir la ruta. Doctor Negrete. Hay que seguir la ruta con varias opciones, pero que varias opciones partan aceptando 3, 4 puntos comunes. Doctor Negrete. Doctor Negrete, Dígame. ¿me escucha? Sí. Doctor, a propósito de su comentario, ¿verdad? Nacido, entiendo yo, que de expresiones que fueron vertidas o pedidas por el expresidente Hurtado, que habló de la conformación de un gobierno de unidad nacional, precisamente, o dirigido precisamente por el presidente Moreno. El presidente Moreno acaba anoche, a través de las redes sociales, de hacer un anuncio muy importante que quiero que lo comente. El presidente Moreno ha pedido la unidad nacional por la salud y el futuro del Ecuador. Ha dicho, hoy la unidad de todos es la mejor garantía de vida. Juntos, Ecuador para volvernos a levantar, dijo el mandatario, y finalmente expresó un asunto muy interesante. He dialogado con muchísimos líderes políticos, sociales y empresariales de todas las tendencias. Agradezco intensamente esos aportes patrióticos que están motivados exclusivamente en lograr el bien común del país. Hemos coincidido en que la primera prioridad nacional es salvar las vidas de los compatriotas. Doctor Negrete, al parecer ya estamos poniendo el primer pie adelante en este mecanismo de lograr la unidad nacional, ¿no le parece? Es importante y es imposible estar en desacuerdo de lo que dice el señor presidente Moreno. Absolutamente estamos bien. Pero aterricemos un poco. Y me viene a la memoria un momento histórico de unidad nacional. Que la unidad comienza entre los diferentes, no entre los iguales. Hay una estampa en el siglo XX que debe ser una imagen para todo el Ecuador permanentemente. Aquel día en que el presidente de la República, el arquitecto Sixto Durán, llamó a expresidentes a su palacio frente a la amenaza militar territorial que sufría el país. Y la foto nos dice absolutamente todo. Todos sabemos, porque algunos pudimos ver, entre los invitados, todos expresidentes, no se dieron algunos la mano. Eran adversarios y hasta enemigos políticos, pero ahí estuvieron todos. La foto lo dice. Doctor Borja, doctor Hurtado, ingeniero Feber Cordero, el arquitecto Durán. Era el momento de la unidad, no de las declaraciones. Fueron al palacio, no se dieron la mano, se juntaron, se tomaron la foto. Le demostraron al pueblo que en momentos tan difíciles la unidad era básica. Estamos ahora. Necesitamos más que las palabras del presidente. Lamentablemente el régimen se ha sobregirado en extremo en la presencia pública de carácter publicitario. Estamos rodeados de cuñas a cada momento. Por ahí no es el camino. Ese es el camino de la saturación. Doctor, en ese orden, doctor, hay un tema también que es de comentario diario, por lo menos en columnas periodísticas y en las redes sociales. Muchos dicen que el vicepresidente Otto Sonnenholner, quien pues se ha echado al hombro el trabajo relacionado con el tema del coronavirus, él estaría actuando desde el punto de vista político con miras a captar imagen porque quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es su comentario, doctor? Bueno, yo le acababa de decir que de parte del gobierno en materia de comunicación pública ha exagerado tanto que lo ha convertido en publicidad pública en momentos dolorosos, muy dolorosos para el pueblo ecuatoriano. No se ha cuidado. Y entre las cosas que no ha cuidado, si existe esa pretensión, si existe ese proyecto personal o político del gobierno de tener un candidato, lo ha hecho muy mal, porque lo ha hecho por la vía de la saturación, de la sobreexposición. Y eso a una persona nueva, joven, sin poses, había sido negativo. Lo necesitamos a él como un funcionario público que es, tranquilo,
medido y no sobreexpuesto. El gobierno lamentablemente ha carecido en momentos de crisis, y eso es muy grave, de una sola voz, que debía ser la Secretaría de Comunicación, que pudiera ser, no es lo más conveniente, el Ministerio de Gobierno, pero una sola voz, por favor. Esa voz, por delicadeza y por estrategia, no debió haber sido nunca el señor Otto Sonegón. Si él está en campaña, las campañas se conducen de otro lado. No era el momento de la venta. Muy bien, doctor. No era el momento de la venta. Eso es contraproducente. Y si que se lanzan candidaturas, yo lo he dicho públicamente, en este momento, dígale al país, si quiero ser candidato porque creo que puedo hacer bien al país y tengo todo el derecho para hacerlo, sí, y por lo tanto renuncio. No me sea vicepresidente y candidato. No, y peor en estos momentos. Doctor Negrete, el vicepresidente Sonneholder ha dicho que no será candidato, no es candidato oficial, ni candidato Estado. Yo creo que esa combinación que usted la combina, que lo diga públicamente, ya lo he hecho públicamente. Vamos a ver cómo desarrolla. Vamos a ponernos solemnes. Dígalo de manera categórica, exclusiva, no mientras habla de 30 temas. No voy a ser candidato en honor a la legitimidad del proceso. No puedo ser funcionario y candidato, nada más. Así es. Está clarísimo. Así lo vamos a entender todos. Así lo vamos a entender. No voy a ser candidato porque soy funcionario. O soy candidato y dejo de ser funcionario. Así es, clarísimo. Doctor, queremos agradecerle su comparecencia, habernos atendido en este contacto telefónico en tiempo de coronavirus, pero han sido muy importantes y valiosos sus visiones, comentarios y propuestas para encontrar rutas, vías y salidas y alternativas en tanto demanda que exige la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De mi parte, Alcides. Correcto. Nos estaremos viendo mañana, Stalin. Nos estaremos viendo mañana, mi querido Alcides. Un abrazo. Correcto. Felicidades. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.